Cuba, Cuba, Grand Slam. Lo dijo en el mic, listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. El paso a la primera categoría, ¿lo das ya directo de juvenil a la primera categoría? Sí, directo. O sea, yo llego del equipo Cuba en México y ya voy directo a la preselección del equipo Las Tunas. Y voy al equipo Las Tunas con 18 años. Fue mi primera serie nacional, 2006. Yo recuerdo que Henry Urrutia tenía un potencial enorme. Bueno, de hecho se ha visto en su carrera, ¿no? Pero ¿cómo te adaptaste a la serie nacional? Fíjate que fue un trabajo duro, pero gracias a Dios tenía gente al lado mío para aprender. Yo vengo de una generación en la que cuando yo empiezo, ahí estaban ya Juan Carlos Pedroso, que para nadie era un secreto que en ese tiempo, para mí, uno de los mejores primera base que ha pasado por el béisbol cubano. Y en ese momento es mejor. Estaba Manny Urrutia, estaba Andrés Quiala, estaba Yutani School, estaba Mauricio Suárez, Daniel Castro, ya era caballo ya en la serie nacional y en equipos Cuba. O sea, yo estuve en un equipo donde había muchos caballos y con los que yo pude aprender muchísimo. También obviamente tenía a mi papá como entrenador de bateo primero y al siguiente año ya como manager. Entonces la verdad tuve mucha tela por donde cortar para yo aprender. O sea, el aprendizaje mío era observando todo lo que hacían estos tipos que ya eran grandes y trabajar con y como ellos para yo aumentar mi nivel. Tú sabes que eso fue algo que siempre me gustó y algo a lo que yo estuve impuesto. Si yo entrenaba con gente que tenían menos nivel que yo, pues obviamente yo sentía que el nivel mío bajaba. Claro. Pero trabajé con personas que tenían mucho más nivel que yo y eso me hizo quemar etapas en ese sentido, en el mejor sentido de la palabra, y crecer como pelotero. Sí, era una época que Las Tunas eran los leñadores literalmente. Ahí fue donde empezaron los leñadores, porque te digo, cuando yo entré, Las Tunas tenía 42 años en series nacionales sin pasar un playoff. Y yo estuve en el primer equipo de Las Tunas que pasa un playoff, que fue contra Villa Clara, perdimos, pero después vamos a semifinales contra Santiago de Cuba el siguiente año. O sea, nosotros, gracias a Dios, estuve en equipo de Las Tunas, que fueron los que sembraron el camino para estos muchachos que están ahora. Henry, en algún episodio que tuvimos aquí estuvo con nosotros el hijo de Ariel Pestano y nos contaba el peso del apellido, que a veces pesa más negativo que positivo. Incluso creo que se ha visto hasta con la familia Gurriel, de excelente recorrido. Para ti, el apellido Urrutia, además de, por supuesto, el orgullo de tu familia, ¿cuánto te pesó a la hora de la gente decir, quizás está aquí por ser el hijo de? Quizás no, eso fue lo que se dijo los primeros 2 años de béisbol de Henry Urrutia en series nacionales, era lo que decía todo el mundo. Y te repito, o sea, yo tenía a mi papá como entrenador, que no fue nada fácil. Mi papá era de los que me decía a mí, tú te vas a ganar tu puesto, la gente no va a decir que tú estás aquí por mí. Mi papá siempre fue abogado de que yo hiciera mi propio nombre. Y obviamente tú estás en un mundo en el que no solamente decían que yo estaba por mi papá, sino que donde quiera que tú ibas, no decían Henry Urrutia, decían el hijo de Midelio. Sí. Después fue el primo de Osmani. O sea, nunca era un tema de que nunca decían Henry Urrutia. Entonces ya como al tercer año que ya yo me consolido en la serie nacional y empiezo a poner los números, que bateo 360 y de ahí en adelante empecé a poner números sólidos en serie nacional, fue que la gente empezó a decir Henry Urrutia, Henry Urrutia, Henry Urrutia. Pero sí, o sea, sí pesa. Pesa porque tú quieres hacer una carrera, entonces desgraciadamente las personas no van a enfocarse en tu carrera de una manera sana. Ellos van a buscar la manera de compararte. Sí, él es bueno, pero no como el papá. Todavía esta es la fecha que tú llegas a donde quieras, aquí mismo fuera del país o en Cuba. Te dicen, este Urrutia, este batea. Y dice, sí, no, pero el que batea más duro es el papá. O sea, de una vez ya las personas empiezan a comparar. Entonces, no fue algo que me afectó. Más bien a mí me retó eso. Yo decía, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer mi carrera, yo voy a poner mis números y yo me voy a hacer de un nombre.
Pero en eso Arielito tienes razón. El nombre va a pesar cuando tú tienes un padre con el apellido de los padres de nosotros. Obligatoriamente va a pesar porque la gente entiende que tú tienes que hacer más que ellos para tú poder crear tu propio nombre, y no es así. Sí, de hecho, creo que a día de hoy se vio, creo que el ejemplo más reciente es el hijo de Lázaro Vargas. O sea, debuta en Grandes Ligas, tiene bastante buenos resultados, va creciendo y aún así se compara con el papá. Claro, Y creo que es un poco injusto eso. No, y te lo digo corazón. Va a pasar lo mismo con Arielito, si Dios permite. Él creo que tiene mucho potencial para jugar en MLB. Y llega a MLB y mete mano en el MLB y hace una carrera de 5, 6 años o 10 años en Grandes Ligas. Y todavía la gente viene y dice, el papá era mejor. O sea, el papá era mejor en tus ojos. Porque te digo algo, mira, Vargas, que tú acabas de poner el nombre, Vargas, indiscutiblemente tú sabes el peloterazo que fue. Hablar de él, no, o sea, nos tomamos tiempo hablando del peloterazo que era ese señor. Pero el hijo ahora mismo está jugando un mejor béisbol que el que jugó el padre. No, pasa con Gurriel también. Entonces ahora tú no puedes comparar a uno con el otro porque hay que ver si Vargas padre hubiera hecho lo que está haciendo el chamaquito en Grandes Ligas, que es mejor béisbol, mucho mejor y mucha más calidad. Y entonces, es más difícil jugar Grandes Ligas hoy que antes, porque hoy desde que tú te paras home ya saben todo. Por supuesto. Entonces, Julieki, todo el mundo sabe quién fue Lourdes Gurriel, pero ahora mismo cuando tú dices Julie y tú dices Lourdes Junior, o sea, ¿por qué tú me dices a mí, en qué tú te basas para decirme a mí que el papá era mejor? El papá jugó en béisbol amateur. Sus hijos están poniendo números, matando la liga, y Julie siendo champion back con 37 años en el mejor béisbol del mundo, Entonces, o sea, yo entiendo que es una comparación bastante, vamos a decir, fuera de lugar, para no decirte otra palabra, porque ahí la gente no tiene cómo comparar eso. Si tú vas a eso, la gente lo que te va a decir es, sí, pero ese tipo bateó aquí, si ese tipo se hubiera ido, si se hubiera ido, eso es otra cosa, pero no se fue. Entonces no sabemos, ni tú sabes, ni yo sé. Y yo siempre digo eso cuando me dicen de fulano, si se hubiera ido, bueno, si se hubiera ido, imagínate tú. Si yo hubiera nacido aquí, fuera americano, ¿entiendes? Y no hubiera nada de la pelota cubana. Exactamente, lo que hubiera sido y nunca fue. No fue, no me hable de eso. Simplemente no fue ya. Exactamente. Cuba, Grand Slam.